Bienvenidos a Aprende Manía. En el vídeo de hoy vamos a comenzar ya a trabajar en Google Classroom para empezar a crear contenido. Ya hemos creado nuestras clases, ya hemos dado de alta a todos los alumnos dentro de ellas, hemos incorporado si ha sido necesario algún profesor colaborador y ahora vamos a empezar a darle contenido. Bien, entonces dentro del tema de los trabajos que podemos hacer en clase con los alumnos, vamos a empezar con la parte más sencilla. Lo primero que tenemos que plantearnos cuando vamos a comenzar es cómo vamos a categorizar la información. Es cierto que vamos a poder facilitar a través de Google Classroom mucha información a los alumnos, informaciones generales sobre la clase, podemos mandarle información sobre los criterios de calificación, documentación general de mi materia, podemos facilitarles documentación en concreto de cada uno de los temas con los que vamos a trabajar. Entonces, toda esa información, si no la organizamos un poco de alguna manera que quede un poquito más clara, puede ser un jaleo a la hora de movernos a través de ello. Y el primer concepto que nos facilita Google Classroom para poder trabajar con ello es el concepto de temas, ¿vale? Temas sería como un bloquecito que podemos establecer dentro del cual le podemos asignar un nombre representativo de lo que va a tener y dentro del cual podemos poner diferentes tipos de tareas o diferentes tipos de materiales, pero dentro de esa categoría, para que aparezcan agrupados dentro de esa categoría. Entonces, vamos a Classroom y os enseño cómo se hace esto. Fijaos, accedemos a la clase de primero de la ESO de matemáticas y para poder trabajar con las cosas de la clase, ya hemos visto aquí que en el menú de personas lo que hacemos es añadir alumnos y añadir profesores a la clase, y ahora para poder trabajar con la clase y asignar contenido a la clase, tareas, documentación, materiales, lo hacemos a través de este menú, a través del menú de trabajo de clase. Pinchamos aquí, bien, y aquí comenzamos a crear contenidos, ¿vale? Yo voy a borrar esto que tengo aquí, que es de una prueba anterior, y lo que vamos a hacer es la primera parte que os estoy diciendo. Antes de crear los contenidos, los diferentes contenidos, puedo crear temas. Temas serían esos contenedores donde vamos a agrupar la información. Es importante que sepáis que estos contenedores, estas agrupaciones, las puedo crear en cualquier momento. Es más, sobre la marcha, cuando estoy creando una tarea o estoy creando un material para los alumnos, puedo decidir y puedo darme cuenta que ese material convendría que fuera dentro de una categoría nueva, de un tema nuevo. En ese mismo momento lo puedo crear o lo puedo crear desde el principio. Yo os voy a enseñar a crearlo desde el principio. Vendríamos al botón crear, daríamos a la opción tema, ¿vale? Y aquí, pues muchos profesores lo organizan de la manera que quieren, ¿vale? Hay profesores que se ponen 3 o 4 categorías generales, general, para información o documentos generales de la clase. Luego, documentación, pues en esa categoría de documentación, por ejemplo, vamos a crear una de documentación, ¿vale? Documentación, pues en este tema de documentación, ya veréis que aquí simplemente como aparece es como un encabezado nuevo, y bajo este encabezado puedo ir incorporando y añadiendo todos los elementos que luego más adelante vamos a ver y vamos a aprender cómo crearlos, materiales, tareas, etcétera, ¿vale? Vamos a crear otro tema nuevo, por ejemplo, para los criterios de evaluación. Bien, criterios de evaluación. Los incorporamos aquí. Y así sucesivamente, ¿vale? De momento estáis viendo que se ven en blanco, que no tengo nada, y ahora también os comenta aquí, que es un tema importante, es que los alumnos no van a ver nada de esto, porque, fijaos, hasta que yo no publique dentro de estos temas algún contenido, algún material o alguna tarea, los alumnos no van a ver ninguno de esos bloques. Por lo tanto, yo me los puedo crear, si quiero, al principio del curso, pensando en una posible organización, y según me vaya haciendo falta, voy añadiendo elementos aquí dentro, pero hasta que no añada esos elementos no se van a poder ver, ¿vale? Recordad, mirad, por ejemplo, me voy al alumno 1, que lo tenía matriculado en esta clase, accedo al trabajo de la clase y estáis viendo que lo veo vacío, no veo absolutamente nada, porque todavía no he introducido nada dentro de la clase, ¿vale? Simplemente tengo estos contenedores, estos temas, pero vacíos. Y luego, aparte de generales, aquí ya tenéis que pensar en la opción con la que queréis trabajar. Hay profesores que van trabajando por un tema para cada tema precisamente que dan en clase, ¿vale? Pues el tema de las fracciones, el tema de geometría, y hay otros profesores que van trabajando temas por evaluaciones. Entonces, eso ya cada uno se organiza de la manera que crea más conveniente. La opción que tiene lo de los temas es que, como estáis viendo aquí a la izquierda, cada tema que voy creando, me va apareciendo una entrada en este menú, y el día de mañana me va a permitir pinchar y filtrar, como estáis viendo que estoy haciendo, y ver solo los contenidos que hay publicados dentro de ese tema. Y eso es tanto a nivel de profesor como a nivel de alumno, con lo cual le vamos a facilitar mucho la tarea y la labor del alumno de tener las cosas mucho más organizadas. Por cierto, del alumno digo, y también de nosotros, porque imaginaos a lo largo de un curso toda la cantidad de elementos que podemos ir incorporando aquí. Entonces, convendría hacerlo de una manera un poquito ordenada. Bien.
Más cosas que podemos hacer. Estos temas, por cierto, en cualquier momento los podemos modificar. Es decir, si quiero cambiar alguno de los elementos, por ejemplo el título, me vengo aquí a los tres puntitos, ¿vale? Le doy a cambiar el nombre y lo puedo modificar y ponerle el nombre que quiera. Bien. También, por ejemplo, podría eliminarlo. Voy a decidir en esta clase que los criterios de evaluación pues no los quiero publicar aquí en Classroom, sino que se los voy a dar yo en clase para que los copien ellos. Bien. Pues entonces le doy a eliminar y borraríamos este tema de mi pantalla principal de trabajo de clase de esta clase. Bien, más cosas. También podemos moverlos. Vamos a ver, voy a crear otro nuevo, por ejemplo. A mí me gusta trabajar por evaluaciones. Entonces va primera evaluación. Le damos a añadir. Fijaos, el tema que voy creando va apareciendo arriba. Esto es una cosa que hace siempre Google Classroom. El elemento último que creo aparece automáticamente arriba. Pero es lo que os voy a comentar ahora. Nosotros podemos organizar cualquier elemento en Classroom y lo podemos ordenar como queramos. Fijaos que esto me va a aparecer y aquí el listado hacia abajo va a ser enorme de cosas que van a aparecer. Bien, entonces en cualquier momento yo puedo decidir que la documentación quiero que vaya arriba del todo y que sea lo primero que vean siempre los alumnos y luego vaya la primera evaluación, la segunda o la tercera. O no, o que vaya la segunda evaluación, que es con la que estoy trabajando, y luego la primera evaluación, y vean más arriba la evaluación actual con la que están trabajando. Eso ya cada uno lo que puede organizar como quiera, ¿vale? Siempre sabéis que en cualquier momento puedo desplazar y organizar y temporalizar, la categoría de temas por el orden que mejor me venga para poder trabajar. Bien, ahora vamos a comenzar a crear un primer elemento dentro de nuestro trabajo en la clase de Google Classroom, que son los materiales. Seguro que en multitud de ocasiones nos vamos a encontrar la necesidad de facilitar a los alumnos diferentes tipos de materiales para poder trabajar con ellos, documentos, enlaces, etcétera, ¿vale? Entonces, Google Classroom tiene una opción perfectamente reconocida y perfectamente preparada para poderle enviar esta información a los alumnos. Vamos al profesor 1 y os enseño cómo hacerlo. Bien, nos venimos aquí a la clase que teníamos de primero de la ESO de matemáticas y vamos a añadir un material nuevo a estos alumnos. Entonces, para crear un material nuevo, damos al botón de más y le damos a material. En el tema de material, ahora os voy a ser un poquito más incisivo y os voy a explicar exhaustivamente cada uno de los elementos que veis aquí, ¿de acuerdo? Porque ya vais a ver que luego muchos de estos elementos se comparten en otros conceptos que podemos crear para nuestras clases, por ejemplo, las tareas y otro tipo de conceptos diferentes. Entonces os lo explico detenidamente ahora y luego ya cuando los encontremos para los otros elementos, para tareas o para otras cosas, pues ya vamos más rápido. En primer lugar, importante, el título, ¿vale? Pues aquí tenemos que indicar que es un título que resuma que va a tener el material que vamos a facilitar a los alumnos. Es importante que no nos excedamos mucho en la longitud porque si no luego los alumnos, ya os voy a enseñar luego en qué formato se ve, pues en muchas ocasiones va a quedar cortado, ¿vale? Entonces yo por ejemplo le voy a mandar un material con información sobre el teorema de Pitágoras, ¿vale? Y aquí en la descripción, pues lo que tenemos que describir es de una manera más exhaustiva para qué sirve, qué objetivo tiene ese material, qué es lo que queremos que hagan con él y todo ese tipo de acciones, ¿vale? Yo ahora no voy a perder tiempo, pero habría que hacer una descripción detallada del material, ¿vale? ¿Por qué digo detallada? Hay una cosa que tenemos que tener presente y tenemos que tener en cuenta. Estamos trabajando con una herramienta para hacer docencia no presencial, ¿vale? O semipresencial. Entonces, en este caso, tenemos que ser bastante exhaustivos y añadir bastante nivel de detalle a la hora de comunicarnos con los alumnos, porque no tenemos ese feedback de tener su cara delante para ver si cuando le estamos comentando algo o le estamos explicando algo se están enterando o no. Entonces, en el tema de la docencia no presencial, siempre tenemos que intentar, yo creo, pasar por exceso que no por defecto de información. ¿Bien? Pues bien, una vez que ya tengo el título y tengo la descripción, que como veis aquí es opcional, ¿vale? No es obligatoria, el título sí que es obligatorio, hasta que no hemos introducido el título, este botoncito de publicar nos ha habilitado, ya sí que me podría crear directamente el material, ¿vale? Pero veréis que me faltan más cosas por meter. Entonces, vamos a asociar, a añadir ese material, ¿vale? A incorporar ese material. Y tenemos dos grandes opciones. En Google Classroom, todos los elementos que vamos a trabajar en clase, todos los documentos, toda la información, sea a través de materiales, sea a través de tareas,
todo este tipo de elementos que vamos a trabajar en clases, tenemos dos maneras distintas de incorporarlos. La primera es añadirlo, es decir, ya tenemos creado ese material, ya tenemos creado ese documento, ya tenemos creada esa información y únicamente la tenemos que localizar y la tenemos que adjuntar, ¿vale? La tenemos que incorporar, la tenemos que añadir. ¿Qué opciones me permite añadir? Pues tenemos 4 opciones. Puedo añadir algo desde Google Drive, pincharía aquí y me voy a la cuenta de Google Drive del usuario con el que estoy trabajando en Classroom. Aquí localizo mis documentos, puedo seleccionar el que quiera y lo incorporaría. Bien. Puedo venir también y añadir un enlace. Entonces puedo copiar cualquier enlace de internet y lo podría añadir. Por ejemplo, estoy trabajando sobre Pitágoras, pues vamos a buscar. Buscamos Pitágoras, aparecerá la Wikipedia. Efectivamente. Entonces le damos a copiar dirección del enlace. Me vengo aquí y le pego. Bien. Y añado el enlace. Ya veréis, habéis visto cómo se incorpora aquí este material, que es un enlace para el alumno. También podemos añadir materiales directamente si lo tenemos como archivos de nuestro ordenador, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este material, ¿vale? Que yo tengo, por ejemplo, un documento en mi ordenador. Voy a darle aquí para seleccionar desde mi ordenador. Lo tengo en el escritorio. Este era. Bien. El material que había incorporado, que era un PDF, para facilitarlo. Entonces selecciono ese documento, puede ser en un archivo en el formato que queráis, porque esto luego será el alumno el que intente descargarlo y visualizarlo. ¿Vale? Os recomendamos siempre utilizar herramientas genéricas, PDFs, antes que Word poner PDFs, materiales que se puedan acceder desde herramientas generales, que no tenga que tener el alumno instalado ninguna aplicación específica para poder trabajar con él. Y en último lugar también podría acceder, podría incorporar algún vídeo de YouTube. Un vídeo de YouTube no deja de ser un enlace, pero directamente, como sabéis que YouTube ya es una herramienta de Google, ¿vale? Pues entonces pues ellos añaden su acceso directo para poder localizar en YouTube, pues yo qué sé, cualquier vídeo. Perdona, a ver qué nos está escribiendo. Sobre Pitágoras. ¿Vale? Teorema de Pitágoras, súper fácil. Pues bueno, pues si dice que es súper fácil, entonces lo vamos a coger. Y lo podría incorporar aquí. Bien. Pues ya tendría aquí todos los materiales que he añadido directamente, es decir, son materiales que ya existen, ya están creados y que lo único que hago es incorporarlos a este material, a esta ficha de material que le quiero pasar a los alumnos con el título de Teorema de Pitágoras. Pero existe una segunda posibilidad para esto y para todo el resto de las cosas que os he dicho antes, y es que estos materiales no estén creados o que los documentos que yo les quiera pasar a mis alumnos no estén creados. Entonces aquí tenemos la opción de crear, y crear lo que me va a permitir acceder es a los elementos, a los documentos más representativos de G Suite, de Google, para poder crear directamente ahí automáticamente, sin necesidad de haberlo creado con antelación, un documento e incorporarlo. Y puede ser un documento de texto de Google, el equivalente a un Word de Google, una presentación de Google, el equivalente a un PowerPoint de Google, una hoja de cálculo de Google, pues sería el Excel de Microsoft, un pequeño dibujo que pueda hacer, pues algo parecido a lo del Paint, ¿vale? Y un formulario, ¿vale? Que también ya los ha incorporado últimamente Google para que lo podamos añadir como un archivo. Yo a modo de ejemplo, si queréis, voy a poner un documento y fijaos, en este momento estoy creando ese documento, me está abriendo el documento de Google, ¿bien? Le ponemos el nombre que queramos, Pitágoras, y aquí les podría facilitar información sobre el teorema de Pitágoras a mis alumnos, ¿vale? Y le explicaría todo lo que quisiera. Y automáticamente estaría creando este documento, y ya sabéis, como esto es un documento de Google, no hay que guardarlo, no hay necesidad de venir al menú de archivo y darle a guardar, automáticamente se está guardando en la nube. Cuando haya terminado de poner el contenido que quiera, le doy a cerrar, y fijaos como ahora, ¿de acuerdo? Si estará, vamos a darle a recargar. Vamos a acceder a la tarea, veis que, perdón, al material, veis que lo tengo aquí, el material aparece oscuro porque todavía no lo he publicado. Bien, accedo a él, le doy a estos 3 puntitos y le doy a editar y puedo acceder al material y ver cómo este documento ya se encuentra aquí, ¿vale? Ya aparece actualizado su nombre y que puedo pinchar y se abriría y se vería la información que hay dentro del documento, que es la que he escrito antes. Lo podría incorporar nuevos elementos a este documento, pero ahora o en cualquier momento. Es decir, yo puedo crear el material a los alumnos, facilitárselo y en cualquier momento, como esto es un documento online de Google, puedo acceder a este documento y añadir nueva información. Y los alumnos, la próxima vez que entren a ese material, cuando abran este documento, va a tener esa información actualizada. Fijaos la diferencia entre esto y el PDF que he incluido aquí. Este PDF, una vez que yo se lo mando a los alumnos como material, ya no lo puedo modificar, lo podría eliminar, ¿vale? Pero no puedo alterar su contenido
dentro. Sin embargo, si mando algo como un documento de Google, fijaos la potencia que tiene esto, en cualquier momento, dinámicamente, a la semana me doy cuenta que me falta incorporar algo, pues cojo, edito el documento de Google y le añado la nueva información. Y ellos la próxima vez que vayan a acceder al material, van a acceder al documento actualizado, ¿vale? Por último, solo me quedaría indicaros de esta parte de la documentación que vamos añadiendo aquí, de los archivos que vamos añadiendo aquí como material, que tenéis que tener cuidado en el orden en el que se van poniendo, porque en este caso sí que no puedo, estáis viendo, modificarlo. Estoy intentando cambiar el orden y se van a publicar en este orden que los pongamos aquí y no se puede modificar. En realidad los alumnos lo van a ver en una vista que ahora lo voy a enseñar en 2 columnas, ¿vale? Pero ese orden no se puede modificar. Sí puedo eliminar. Si yo decido que, por ejemplo, el vídeo súper fácil no era tan súper fácil, después de verlo y pensármelo, decido que esto no me interesa, pues en cualquier momento puedo acceder, darle aquí la X y eliminaría ese material. Bien. Y ahora vamos por último a los elementos que me falta por completar siempre que quiera publicar lo que estoy haciendo. Todavía no está publicado. Habéis visto antes cuando me he salido cómo aparecía todo como borrador. Todavía eso los alumnos no lo van a poder ver. Entonces, vamos a ir viendo qué son los pasos que tenemos que añadir. En primer lugar, aquí hay un elemento muy potente para el tema de la personalización de las clases. Esto está pensado en general para que nosotros podamos crear materiales y se lo mandemos a toda la clase. Pero Google Classroom nos permite ya la opción de poder mandar materiales o tareas para alumnos específicos de una clase. Entonces lo que haría es, me vendría aquí y si yo no pincho nada, por defecto se está diciendo a todos los alumnos. Pero imaginaos que yo necesito, dentro de las medidas de diversificación, mandar documentación específica solo para determinados alumnos, pues me vendría aquí, pincharía, ¿vale? Recuerda que hemos borrado antes al alumno 2, entonces solo tengo este alumno en este caso, pero si tengo aquí muchos alumnos, deselecciono y voy seleccionando simplemente a los que quiera enviar, ¿vale? Y otra posibilidad, en este caso no da lugar porque solo tengo una clase creada, pero si yo tuviera varias clases, podría enviar este mismo material a varias clases a la vez. Fijaos lo potente que es esto. Si yo he creado varias clases compartiéndolo con otros compañeros y yo tengo acceso aquí a las clases de los otros compañeros, yo que estoy creando este material para primero A, podría decidir automáticamente enviarlo para primero B o para primero C. O muchas veces somos nosotros mismos los que damos clase en primero A y en primero B. Pues no voy a publicar esto para primero A y luego me voy a ir a la clase de primero B que tengo lo mismo y voy a publicarlo exactamente igual. Sino que me vendría aquí, saldría un desplegable y puedo seleccionar todas las clases que me pertenecen a mí como profesor, que yo soy profesor de esas clases, ¿de acuerdo? O como profesor colaborador y indicar en cuáles de ellas quiero publicar este material. Fijaos lo potente que es esto para un material poderlo publicar en muchas clases a la vez, sin necesidad de ir una a una, teniendo que repetir todos estos pasos. Y por último, puedo incorporar este material dentro de uno de los temas que he creado anteriormente, lo que os decía. Hemos creado un tema para primera evaluación y otro tema para documentación, pero fijaos como también sobre la marcha me puedo crear un tema, ¿vale? Estoy creando un material nuevo y me di cuenta pues que eso no encaja en ninguno de los temas que tengo. Pues voy a crear un tema nuevo que sea geometría. Vamos a poner otra cosa. Vamos a poner, mejor os he dicho antes que a mí me gusta trabajar por evaluaciones. Tercera evaluación. ¿Vale? Entonces voy a meter este material dentro de la tercera evaluación. Y el último paso que me queda para poder ya facilitar esta información a los alumnos es pasar a publicarla. Aquí tenemos varias opciones. Si yo le doy a publicar, lo que hacemos es que ya directamente le publicamos. Y este material va a formar parte de la clase de los alumnos. Lo van a poder acceder inmediatamente. Pero también puedo decidir otras dos opciones. Puedo decir guardarlo como borrador, que es, vale, de momento me lo guardo, que es lo que habéis visto antes, pero todavía no va a estar visible para ello. Quiero completarlo o más adelante, cuando llegue su momento, yo ya me lo he preparado y cuando ya quiera que accedan a él, pues entonces ya lo habilito para que lo puedan ver y puedan trabajar con él. O si quiero para una fecha en concreto, puedo programarlo. Quizás a lo mejor lo del material no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero por ejemplo para las tareas esto lo vais a ver que es muy útil. Yo decido ponerme a trabajar ahora sobre las tareas del próximo mes, pero yo no quiero que vean todas las tareas del próximo mes, porque van a tener una para cada semana. Pero yo las puedo hacer ahora y darle a programar y decidir qué día y qué hora es cuando esto va a ser visible y va a aparecer en los Classroom de los alumnos. Hasta ese día y a esa hora, ese material va a estar creado, pero no lo va a ser accesible por los alumnos. Bien, en nuestro caso vamos a publicarlo normalmente, le damos a publicar. Ahora se está publicando y veis que aquí dentro ya estoy viendo el contenido de este material, ¿vale? Hemos creado un material que se llama Teorema de Pitágoras y que se encuentra dentro de la tercera evaluación. Si pincháis en cualquiera de los elementos que vamos creando, materiales o tareas, lo que haremos es que se expandirá y veremos la vista
que van a ver los alumnos de este elemento. Y si queremos modificarlo, lo que tenemos que hacer es acceder a estos 3 puntitos de aquí y le daríamos al menú de editar. Con lo cual entraríamos otra vez aquí y podríamos modificar cualquiera de los elementos que hemos visto anteriormente. Podemos cerrar directamente y ahora si queréis nos vamos al usuario del alumno, que este es el alumno 1, y veis cómo le aparece el tema de tercera evaluación, que antes no aparecía, hasta que no publico nada dentro de un bloque, de un tema, perdonar, no aparece nada, y dentro de la tercera evaluación ya sí que le aparece un material. Entonces el alumno al pinchar aquí podrá ver y acceder a este material. Aquí lo ve de una manera inicial, si le da a ver material, entraría para verlo de una manera más detallada y acceder a una funcionalidad de comentarios y todo eso que ya hablaremos más adelante. Bien. Vale, por último dentro de esta clase me gustaría hablaros de la reutilización de publicaciones. También una de las opciones muy potentes que tiene Google Classroom es poder crear un material a partir de algo que yo ya he creado en otra clase que tengo. Bien, para poder ver esto mejor, fijaos, permitidme que me voy a mi usuario. Accedo al Classroom este, que teníamos más clases. Y fijaos, yo desde esta clase de prueba puedo decidir venir a trabajo de clase y crear un material, pero ya yo me doy cuenta que quiero crear, por ejemplo, un material que ya había utilizado en una clase en algún otro año, o una tarea que yo ya había utilizado en algún otro año, en otro curso, en otra clase que yo ya tengo creada. Entonces, para eso, digo reutilizar la publicación. Y aquí me va a aparecer un listado con las últimas tareas en las que considera, o los últimos elementos que he creado dentro de las clases de Classroom, pero yo me puedo venir para atrás y seleccionar de todas las clases, y cuando digo todas es todas, las activas y las que están en archivado, en qué clase se encuentra el material que yo considero interesante, ¿vale? Pues por ejemplo, en esta del año 2016-17, y aquí puedo seleccionar el elemento que quiera, bien puede ser una pregunta, bien puede ser un material, o bien puede ser una tarea, ¿vale? En este caso no tengo materiales, pero bueno, voy a coger por ejemplo una tarea. La seleccionaría y le daría a reutilizar. En este momento está cargando, buscando la información y fijaos como ya me aparece lo que yo puse en su tarea en su momento y lo único es que todo está configurado exactamente igual, pero ahora digo para las clases que quiero crearla y lo que me falta por poner es la fecha de entrega, que eso no lo ponía y eso ya lo veremos dentro de las tareas cómo se crearía. Le daría a crear y ya me la crearía. Entonces de esta manera puedo reutilizar cualquier material o cualquier tarea que haya creado anteriormente y la puedo aprovechar sin necesidad de volverla a copiar otra vez. Pues bien, esto es todo. Nos vemos en Aprende Manía.